Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, tengan todos muy buenos días. Es un gran privilegio poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión en vivo desde la ciudad de Carthage, Missouri, el día de hoy domingo, 3 de mayo del 2020. Vamos a elevar palabras de oración a nuestro Dios para dar inicio a nuestro servicio de alabanza, adoración y enseñanza de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que has sido con nosotros en este día tan maravilloso. Señor, hemos podido contemplar tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Amado Dios, en este día nos disponemos, Señor, a alabar y bendecir tu nombre. Amado Dios, que nuestra alabanza y nuestra adoración suba como olor grato delante de tu presencia. Y ahí donde mis hermanos se encuentran en sus casas, los que ya nos están viendo y los que nos van a estar viendo en diferido, Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y declaramos, Señor, victoria sobre tu iglesia, Señor. Decimos que la palabra tuya y tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Sea bienvenido y tenga muy buenos días. Disponga su corazón para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y recibimos al grupo de alabanza de la iglesia y vamos a bendecir el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesús. Gloria al Señor. Que el Señor derrame bendiciones sobre su vida y que ahí donde usted se encuentra pueda regalarnos este momento para que juntos alabemos y le demos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Él es tu escudo y
bendecimos. Vamos, iglesia, ahí donde estás, frente a tu pantalla, bendigamos el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, oh nombre poderoso. Bendito Dios. Tu rostro tenga el santo Señor. Señor, tú venciste a nuestros enemigos.
pudo con él. Se levantó, resucitó, se levantó, resucitó su poder. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Vamos a confesarlo, vamos a declararlo. Allí donde tú estás, iglesia, donde nos estás viendo, hay poder en tu boca, hay poder en tus palabras. Y hoy vamos a confesarlo con poder y autoridad. Se levantó, resucitó, 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 se levantó, y resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, y resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, y resucitó, se levantó, resucitó su poder. Ahora su victoria soy un vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Porque ahora su victoria soy un vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Se levantó, resucitó, se levantó, y resucitó, se levantó, 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 y resucitó, se levantó, y resucitó, se levantó, y resucitó su poder. Porque ahora en su victoria soy vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Porque ahora en su victoria soy vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Porque ahora en su victoria soy vencedor y siempre triunfo Él me llevará. Porque ahora en su victoria soy vencedor y siempre triunfo. ¡Aleluya! Hay victoria en su nombre, hay poder en su nombre. Oh, dice su palabra, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, sería en vano lo que estamos haciendo. Pero como Él resucitó al tercer día y a los 40 días después una nube lo envolvió y fue llevado hasta el tercer cielo, sentándose a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Él resucitó, iglesia. Oh, sí. Él resucitó. Soy un vencedor y siempre triunfo. Él me llevará. Porque ahora su victoria soy un vencedor y siempre triunfo. Él me llevará. Porque ahora su victoria soy un vencedor y siempre triunfo. Él me llevará. Oh, damos gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y como dice el libro de Apocalipsis, el que estuvo muerto y he aquí que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Al Cordero de Dios, a Él sea la gloria. Al que resucitó, al único digno y sabio Dios, sea toda la gloria, sea toda la alabanza. Ahí donde estás, dale la gloria. Tú que estás frente a tu televisor, frente a tu pantalla del portátil, frente a tu teléfono, tu tablet, oh, dale gloria junto
juntamente con nosotros y dile: te doy gloria, Señor, porque tú resucitaste. Y así como te fuiste, prometiste volver una vez más por mí. Oh, Él resucitó. Él resucitó. Con nuestras bocas confesamos su poder, su autoridad, su dominio. Oh, el que vive por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la alabanza. A Él sea todo el honor. A Él sea la adoración. En los cielos, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Señor, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. de tu amor.
necesita presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor. Necesita presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Vamos, díselo. Llena mi vida, presencia de Dios. El estar en tu presencia nos produce paz, Señor. Iglesia, recibe la paz de Cristo. Traspasa de tu pantalla tu corazón la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hay paz en su presencia. Así que le vamos a dar la gloria al que es digno. Te damos la gloria, Señor. Esa es la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo,
Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga una vez más. Sean bienvenidos los que se conectaron tarde. Vamos a estar en la palabra del Señor este día domingo, 3 de mayo del 2020. Es un privilegio podernos saludar por estos medios y ojalá que ya cambie todo para esta semana. Estamos en espera de las órdenes que pueda dar el gobernador. Si no cambia nada, la iglesia del Señor estará recibiendo noticias nuevas en el transcurso de la semana. Esté pendiente y que las oraciones siempre sigan siendo para que pronto termine todo esto y podamos reunirnos. Es un gozo, es un privilegio podernos conectar, pero es mejor estar juntos para bendecir el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 9. Una mañana muy maravillosa, lluviosa en el estado de Missouri, en la ciudad de Carthage. Qué lindo es ver cuando la lluvia cae, la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9. Y vamos a estar bajo la reflexión El río de Dios. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9. Y le voy a pedir, como siempre, que me regale unos minutos de su atención. Tenemos un muy buen tiempo para poder reflexionar en el consejo de Dios para nuestras vidas. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 9 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Por la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volví yo, y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El río de Dios, qué precioso. Muchas veces se oye: yo quiero nadar en el río de Dios, pero quizás no hemos entendido en cabalidad lo que significa el río de Dios. Puedo decir que desde el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel nos habla de la reconstrucción, de la construcción, de un nuevo templo. Desde el capítulo 40 de Ezequiel nos habla de la construcción de un nuevo templo, el cual yo puedo decir que simbólicamente nos muestra la presencia de Dios. Y el día de hoy, en los tiempos que estamos viviendo, eso se ha cumplido, porque nuestro Dios, por medio de nuestro Salvador Jesús, habita en cada uno de nosotros, que somos su templo glorioso. Dice el apóstol Pablo: ¿o acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo de Dios? No podía haber a otro templo construido de manos donde la presencia de Dios habite como en la antigüedad,
En el templo de Salomón, por ejemplo, no puede haber la reconstrucción de ese templo entre tanto que la iglesia esté sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque no pueden haber dos templos al mismo tiempo donde Dios pueda habitar, sino que la iglesia en general, los millones, los miles, los millones de personas a nivel mundial, aquel remanente fiel, es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo de Dios. El texto que acabamos de leer nos dice que de este templo, el cual es la presencia de Dios, fluye un río. Y ese río que fluye de la presencia de Dios trae dos cosas maravillosas para el mundo. Uno es sanidad y el otro es vida. Eso es exactamente lo que hoy, en este tiempo, el mundo necesita. No solamente por la calamidad que se está viviendo, sino por la situación que a cada día se empeora más y más en este mundo. No solamente por lo que podríamos decir que exactamente lo que está sucediendo hoy por esta situación, se necesita sanidad y vida. No solamente en este tiempo, todo el tiempo de la presencia de Dios sale un río. Y ese río trae dos cosas maravillosas, que es sanidad y vida. Eso es exactamente lo que el mundo necesita, los seres humanos necesitan. El Señor, en este tiempo de enfermedad, de muerte que se vive a nivel mundial, porque a cada día, no solamente por la pandemia, no solamente por eso, a cada día se viven situaciones tremendas y el mundo necesita sanidad y vida. Es un llamado no solamente al mundo, sino que es un llamado primeramente a la iglesia del Señor. Y debemos dejar claro esto, porque nosotros somos los primeros, la iglesia recibe primero el llamado del Señor para que nosotros estemos clamando a Dios por vida y por sanidad, por eso que fluye del templo de Dios. Dije al principio que el templo de Dios es la iglesia, somos nosotros. Entonces, de donde nosotros estemos va a fluir vida y va a fluir sanidad, porque es la iglesia del Señor la que le da el sazón a esta tierra. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? Me atrevo a decirlo porque la palabra de Dios a mí me dice, y a usted también, que somos la luz del mundo, que somos la sal de esta tierra. Una comida que no tenga sal no va a tener sabor. El mundo sin la iglesia se va a destruir. Pero entre tanto que la iglesia del Señor esté sobre la tierra, este mundo donde vivimos va a tener sabor, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Es triste, es lamentable que muchos de nosotros queremos ver la realidad de las promesas en nuestras vidas. Queremos nosotros disfrutar de lo que Dios nos promete en su palabra y queremos sumergirnos en el río de Dios para recibir la sanidad, para recibir la bendición de Dios. Es triste, es lamentable porque muchos solamente queremos la bendición de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. El Señor tiene un consejo puntual a nuestras vidas el día de hoy y vamos a tomarlo a través de su palabra. Queremos nosotros los efectos de nadar en el río de Dios. Queremos los efectos de la bendición que tiene ese río, de la presencia de Dios que fluye de Dios. Queremos esa bendición nosotros. Queremos ser bendecidos. Queremos su presencia, queremos su poder. Queremos nosotros todo lo que el Señor nos dice, pero no queremos nosotros tomar un compromiso con el Señor. Es triste, porque muchos buscamos las bendiciones. En el río de Dios hay sanidad, en la presencia de Dios. Si hablamos del río de Dios, vamos a hablar de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay bendición, en la presencia de Dios hay sanidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos el día de hoy? Está en la presencia de Dios. Muchos queremos ser bendecidos, no solamente económicamente, espiritualmente, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Iglesia, el Señor habla
en su palabra y tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Y es nuestro deber, es nuestra obligación de parte de Dios orar y clamar por este mundo, porque el Señor le dice en su palabra que lo tenemos que hacer. Queremos nosotros solamente ser bendecidos, pero no queremos compromiso. No queremos entregarnos por completo a Dios, y Dios quiere que después que termine todo esto, porque muchos de nosotros por esta situación estuvimos clamando mucho al Señor y tuvimos temor, tuvimos miedo de un contagio, bueno, cualquier situación que haya pasado, o quizás porque no había trabajo, o quizás porque se estaba quedando vacía la alacena, clamamos a Dios. Pero ¿qué va a pasar después de que termine todo esto? ¿Qué va a terminar en unos días más? El Señor quiere que después de toda esta situación vivamos nosotros un cristianismo comprometido, y que dejemos nosotros de vivir un cristianismo suave, donde yo quiero hacer mi voluntad, donde no quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser bendecido, yo quiero que alguien me dé una palabra de parte de Dios: hijo mío, el Señor te va a bendecir. Pero no queremos compromiso con el Señor. Si queremos una palabra de aliento para nuestras vidas, está en este libro. El Señor lo tiene en su promesa, algo que ya está escrito. No necesitamos que alguien nos lo venga a decir, solamente necesitamos ir nosotros a la palabra de Dios y comprometernos. Lo que decíamos el día de ayer, que el Señor nos ofrece descanso, pero espera que nosotros aprendamos de Él a ser mansos y humildes. El Señor nos ofrece las bendiciones. El Señor dice: la presencia fluye para cada uno de los que quieran. Pero muchas veces nosotros no queremos entregarnos por completo al Señor. Queremos las bendiciones, pero queremos seguir viviendo nuestro cristianismo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Muchos de nosotros hemos venido viviendo un cristianismo en el río de Dios, con el agua a los tobillos. En el versículo 3 quiero llevarlo de regreso al pasaje que estuvimos leyendo al principio. Estoy diciendo que muchos de nosotros, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, iglesia, hemos estado viviendo un cristianismo caminando en el río de Dios, en la presencia de Dios, con las aguas a los tobillos. En el versículo 3 dice: y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué significa para nosotros estar viviendo un evangelio? Estar en la presencia de Dios con el agua solamente a los tobillos. Esto quiere decir que estamos dentro de la presencia de Dios. Oiga bien, no estamos fuera, no estamos al lado, estamos dentro de la presencia de Dios, pero viviendo una vida cristiana superficial. No tenemos compromiso. Somos creyentes porque creemos en las promesas de Dios, pero no discípulos. Hay mucha diferencia entre que nosotros seamos creyentes a ser discípulos. Pregúntele a algunos 2 o 3, ¿crees en Dios? Y le van a decir que creen en Dios. La diferencia la hace que el discípulo aprende de su maestro. Vivimos nosotros con el agua a los tobillos. El evangelio no se va a vivir con el agua solamente a los tobillos. Este pasaje nos da una enseñanza gloriosa a nosotros, a la iglesia primeramente. Muchos de nosotros hemos estado viviendo en los últimos días un cristianismo suave, sin compromiso. No queremos comprometernos, no queremos compromiso. Creemos en Dios, somos creyentes, estamos dentro de la iglesia, pero no somos discípulos. No queremos comprometernos con Dios. Otros están viviendo un cristianismo con el agua a las rodillas. Vivimos un evangelio con el agua a las rodillas. En el versículo 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
¿Qué significa para nosotros esto? Han obedecido, pero solamente en parte. Pero no están dispuestos verdaderamente a entregarle todo al Señor. Dijimos que con el agua a los tobillos es un creyente, pero no un discípulo. Con el agua a las rodillas, según el versículo 4, muchos han obedecido. Han aprendido, pero en parte solamente, porque no han querido rendirse completamente al Señor. Solamente hago algunas cosas, pero las otras me parece que eso no lo voy a poder hacer. Hemos obedecido, pero en parte solamente, y el Señor no espera que nosotros seamos de esta clase. El Señor quiere que nosotros estemos comprometidos, que le obedezcamos completamente, que no vivamos a lo que a mí me parece, sino a lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay muchas áreas, quizás en la vida de las personas, que aún no están dispuestos a ponerlas bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios. Porque decimos muchas veces: en esto obedezco, pero en lo otro no. Yo no te invito a que obedezcas a lo que nosotros te decimos. Si este libro te está diciendo que lo hagas, obedécelo, porque es la palabra de Dios. Iglesia del Señor, quizás haya muchas áreas en nuestra vida. Somos obedientes en parte, pero en la otra parte no, porque no hemos dispuesto que la soberanía de Dios gobierne nuestras vidas. Quizás hay muchos que están viviendo en el río de Dios con las aguas a los lomos. Esto quiere decir que están entregados en el servicio, están comprometidos en sus ministerios, porque podemos ver personas que se entregan al servicio de Dios. Podemos ver hermanos, hermanas comprometidos en sus ministerios, comprometidos con Dios, entregados a Dios. Habla muy bonito, se comprometen con el Señor y gloria al Señor por ellos. Pero tenemos que notar algo muy importante. Primero dijimos que el agua a los tobillos. Después mencionamos el agua a las rodillas. A los tobillos es un creyente, pero no discípulo. A las rodillas en parte ha obedecido, pero no quiere entregarse todo. Pero hay un grupo que tiene el agua a los lomos, entregados a su ministerio, comprometidos con el Señor. Si tienen un privilegio, lo hacen, se comprometen con el Señor. Pero hay que notar algo muy importante, que aún falta todavía por sumergerse en el río de Dios. Falta algo muy, muy importante en nuestro cuerpo, que no se ha sumergido en el río de Dios. Dijimos tobillos, dijimos rodillas, dijimos lomos, pero falta algo más. Y es lo que usted quizás ya pensó: la cabeza. Esto significa para nosotros las decisiones, las prioridades. Porque muchos somos bien comprometidos en nuestro ministerio, pero fallamos en las decisiones, fallamos en las prioridades. Muchas veces ponemos a algo más en primer lugar que a nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice: oye Israel, el Señor uno es, y a Él solo servirás. En primer lugar deberás amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Mis decisiones deben de ser por Dios, mis prioridades deben de ser Dios. Muchas veces nosotros estamos introduciéndonos en el río de Dios solamente con el agua a los tobillos, a los tobillos, porque creemos, pero no queremos
queremos aprender, estamos con el agua a las rodillas porque sí creemos, pero no queremos nosotros entregarlo todo, no queremos que la soberanía de Dios nos gobierne. Somos con el agua a los lomos, sí estamos comprometidos y dedicamos tiempo, pero nos falta lo más importante, sumergirnos hasta por completo la cabeza, que es donde se toman las decisiones, es donde están las prioridades. Dios puede y quiere traer sanidad a este mundo, pero también quiere que su iglesia ya no siga siendo una iglesia indiferente, una iglesia sin compromiso, una iglesia tibia, una iglesia dormida. El Señor desea que su iglesia despierte, que su iglesia esté comprometida, que su iglesia no sea indiferente, que su iglesia sea una iglesia en victoria, que viva su vida en victoria. El Señor espera que su iglesia despierte de su letargo y se levante para bendecir y alabar el nombre de su Dios, y esas decisiones se toman en la cabeza. Porque si servimos, si nos comprometemos, pero muchas veces el cansancio es mucho y tomamos la decisión de quedarnos en casa cuando el Señor nos llama a que quiere tener intimidad con nosotros, o cuando hay un servicio donde yo debo de disponer un tiempo para Dios en cierto día de la semana. Pero nosotros ponemos otra prioridad porque tenemos otro compromiso. No hay ningún compromiso mejor que estar en la presencia de Dios. Dios quiere traer sanidad a tu vida. Dios quiere traer la bendición a tu vida. Dios está dispuesto porque es promesa de Dios en su santo libro. El deseo de Dios no es que la iglesia viva en derrota. El deseo de Dios no es que la iglesia esté enferma espiritualmente y físicamente. El deseo de Dios es de que nosotros estemos en victoria, pero Dios espera que nosotros nos sumerjamos por completo en el río de Dios. Esto significa que nosotros dejemos de ser indiferentes a lo que está sucediendo. Esto quiere decir que nosotros tengamos un compromiso con Dios. Que si ciertamente nosotros hemos estado fallando en algún área de nuestra vida, el Señor espera que el día de hoy su iglesia se levante y que empiece el día de hoy a decir: Señor, aquí estoy, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer tu voluntad. Quiero sumergirme en el río tuyo y tú vas a ser mi prioridad en mi vida. Tomamos muchas veces otras prioridades y podríamos enumerar muchas, pero Dios espera que su iglesia ya no luche por hacer su propia voluntad. Y Dios espera que su iglesia sea una iglesia sometida y que se deje llevar por la voluntad de Dios. Es una iglesia que se deje llevar por los planes divinos. Es una iglesia que se deje llevar por los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Los propósitos de Dios no es que vivamos nosotros en derrota. Los propósitos de Dios es de que nosotros seamos bendecidos. En el versículo 5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nados. Dios espera que después de toda esta situación nosotros recapacitemos, porque hubiera podido ser más grave. Bendito sea el Señor que está ya terminando casi, está levantando restricciones a nivel mundial, porque no estuvo cerca de nosotros. Quizás pensamos que fue algo que pasó, que pasajero, como cuando dicen que Cristo viene. Como no hemos visto señal, decimos que retarda su venida, pero no es así. Él no ha venido porque tiene paciencia para esperar que cada uno de nosotros salgamos
de nuestro letargo espiritual, que nosotros ya no estemos solamente a los tobillos, que no estemos a las rodillas, que no estemos a los lomos, sino que nos sumerjamos completamente y que Dios sea el primero en nuestra vida, que nuestra prioridad sea Dios, que nuestras decisiones sean por Dios, que antes de decidir hacer o tener cualquier otro compromiso, yo pueda decidir por Dios. Hace muchos años, en el estado de California, tuvimos una experiencia y me recordaba al estar hablando con Dios y venía a mi mente esta experiencia. Había otra persona que visitamos en el estado de California y quería comprar un carro, pero llegó el día viernes. El sol se había ocultado, estaba muy claro todavía, pero el sol ya no se veía. Llegó a tocar a la casa de aquella persona que estaba vendiendo el carro y salió el caballero y le dijo: sí lo voy a vender, pero hasta mañana, porque yo soy judío y no puedo hacer tratos, porque el sábado ya empezó para nosotros. No, pero es que te voy a dejar un adelanto. No, Señor, eso es negocio, primero está mi Dios. Y cerró la puerta y dijo: mañana, cuando el sol se oculte, hacemos negocio. Llegamos antes que el sol se ocultara, porque era una buena oferta, era un buen carro, lo querían comprar. Una hora antes ellos estaban orando a su Dios, a nuestro Dios, porque el Dios de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nuestro Dios. Y cuando el sol se ocultó, salió el caballero y dijo: ahora sí podemos hacer negocio. Pero ¿cuántos de nosotros, a punto de salir para tener el encuentro con la presencia de Dios, nos llaman para invitarnos, o nos llaman para ir al trabajo, o nos llama, bueno, ya no nombremos más? ¿Por quién decidimos? Decidimos por Dios y le decimos: ¿sabe qué? Espéreme, yo voy a adorar a Dios y en una hora le atiendo. Muchas veces no lo hacemos. Y Dios espera que nosotros dejemos esa mala costumbre y que nos comprometamos, que no seamos indiferentes a la presencia de Dios. Estar en el río de Dios sumergidos no solamente es una alabanza, sino significa que nosotros no podemos vivir parcialmente un evangelio, no podemos ser creyentes pero no discípulos, no podemos estar nosotros comprometidos con un ministerio y darlo todo por el Señor, pero nuestras prioridades son otras. Nuestra prioridad debe de ser Dios en todas las áreas de mi vida, en todas. El compromiso de Dios con Dios, el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con nuestro Dios, el que nos da la vida. Iglesia del Señor, te invito a que nosotros sigamos orando y clamando para que el río de Dios traiga sanidad y traiga vida a este mundo, pero sobre todo que traiga la sanidad y que traiga la vida que yo necesito en este tiempo actual en el que vive la iglesia sobre de este mundo. Tiempos difíciles. Esto no es nada comparado a lo que va a venir. Sumerjámonos por completo. Te invito, iglesia del Señor, a nivel mundial, a que nos sumerjamos por completo para que nosotros podamos tener una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de esperanza, una vida sin temor, una vida fortalecida, una vida victoriosa en Dios. Yo te voy a invitar que ahí donde estás, dobles tu corazón delante de Dios. Y si por alguna razón no lo estábamos haciendo bien, comencemos a hacerlo bien el día de hoy.
Porque muchas veces aún cuando nos reunimos, nosotros venimos, alabamos y cantamos a Dios, pero nuestra mente está en otras cosas. Que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios o disponernos a ver una transmisión en vivo, es un servicio virtual, nosotros estemos comprometidos y pendientes a lo que Dios nos va a decir y a lo que nosotros vamos a cantarle a nuestro Dios. Yo le invito que ahí donde está, querido hermano y querida hermana, iglesia del Señor, no tenga más temor, no tenga más angustia. Solamente le invito a que se sumerja en el río de Dios. Ahí donde está, oramos y decimos: amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, te entrego mi vida para que tú la gobiernes, para que tu voluntad sea en mi vida. Me rindo, Señor, por completo. Rindo mis derechos, me sumerjo en tu río, Señor. Iglesia de Cristo, deja de tener temor, sumérgete con fe en el río de Dios. Deja que la voluntad de Dios gobierne, guíe tu vida y Dios hará grandes cosas en ti. Padre, en el nombre de Jesús, que si nosotros por alguna razón habíamos estado con el agua a los tobillos, el día de hoy se termina todo. Que si nosotros estábamos, Señor, con el agua a las rodillas o con el agua hasta los lomos, que el día de hoy se termine y hoy nos sumergimos por completo en el río de Dios, con fe, creyendo que trae sanidad, que trae libertad a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta tarde, Señor. Que la gloria de tu Espíritu Santo sea sobre tu iglesia, que las promesas tuyas sean en tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor, todas tus bendiciones, y que la iglesia tuya, Señor, se sumerja en el río de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ya no cristianos creyentes solamente, sino discípulos de Cristo. Ya no solamente comprometidos en parte, sino que toda nuestra voluntad esté rendida a Cristo. Ya no solamente entregados por completo a un ministerio o a la iglesia del Señor, sino que estemos sumergidos, que nuestras prioridades y nuestra voluntad, oh Dios, sean primeramente hacer lo que tú deseas en nuestra vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu iglesia ahí donde están, Señor. Que tu iglesia sea bendecida, una iglesia victoriosa, una iglesia despierta, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oramos por la situación que está pasando este mundo, por los gobernadores, por los gobernantes del mundo en cada país. Señor, que puedan volver esos corazones a ti. No solamente por esta situación, sino que por todo lo que está aconteciendo, Señor. Amado Dios, y pedimos que tu pueblo Israel sea bendecido, que la paz tuya sea sobre tu santa ciudad de Jerusalén. Lo pedimos en el nombre del Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias a usted y a usted que ha estado en sintonía de esta transmisión. Que el Señor le bendiga y deseamos que la paz de Dios sea en su vida, y esperamos que esté al pendiente la iglesia de Cristo el Jubileo a las noticias que se van a estar difundiendo en el transcurso de la semana. Que el Señor le bendiga y gracias por estar con nosotros.